Entré en casa esa noche de viernes, con la llave temblando ligeramente en la cerradura porque había bebido 2 copas de más en la oficina. El apartamento olía a su perfume caro, el que le regalaba cada aniversario, mezclado con algo más, sudor masculino. Colonia que reconocí al instante. Javier. Mi socio desde la universidad. El que me había presentado a Elena hace 15 años. El que siempre decía que éramos como hermanos. Los vi en el salón, semidesnudos sobre el sofá que habíamos elegido juntos en una tienda de la Castellana. Elena se incorporó de golpe, cubriéndose con una manta, los ojos muy abiertos. No de vergüenza sino de cálculo rápido. Javier se quedó sentado, sonriendo con esa suficiencia que siempre había odiado en secreto. Carlos. Tío. No es lo que parece, dijo. Pero su voz era calmada, casi divertida. Lo era todo lo que parecía. Y peor. Porque no era la primera vez. Lo supe en ese momento. Por cómo Elena evitó mi mirada. Por cómo Javier se levantó sin prisa, recogiendo su camisa del suelo como si estuviera en su propia casa. Salí de allí sin decir nada. Bajé las escaleras corriendo, el corazón latiéndome en los oídos como un tambor de guerra. En la calle. Madrid seguía su ritmo indiferente, turistas en la Gran Vía. Terrazas llenas. El ruido de los coches. Me senté en un banco del Retiro hasta que amaneció, fumando un paquete entero que compré en un estanco abierto toda la noche. Pensé en matarlos. Pensé en desaparecer. Pensé en fingir que no había pasado nada. Volver al trabajo el lunes como si el mundo no se hubiera derrumbado. Pero no. El dolor era demasiado limpio. Demasiado preciso. Me cortaba por dentro sin dejar sangre visible. Elena me llamó 20 veces esa noche. No contesté. Al día siguiente, Javier me envió un mensaje: hablemos. Carlos. Somos adultos. Adultos. Como si follarse a la mujer de tu mejor amigo fuera una cuestión de madurez. Durante semanas me mantuve en silencio. Seguí yendo a la oficina que compartíamos, en un edificio moderno de la zona de Azca. Fingí que todo estaba bien. Elena se mudó temporalmente a casa de su madre en Chamberí, diciendo que necesitaba espacio. Javier actuaba como si nada, cerrando tratos, riendo en las reuniones. Yo observaba. Aprendí a observar. Noté cómo Elena evitaba mencionar a Javier en nuestras escasas conversaciones telefónicas. Noté cómo Javier empezaba a mirarme con precaución, como si intuyera que algo se gestaba. Pero no era violencia física lo que planeaba. Eso sería demasiado fácil. Demasiado rápido. Quería que sintieran lo que yo sentía, la humillación lenta. La pérdida que no se recupera. Empecé por lo pequeño. Una llamada anónima a la mujer de Javier. Sugerente pero no explícita. Un rumor sutil en la oficina sobre irregularidades en uno de sus proyectos. Nada que pudiera rastrearse hasta mí. Elena volvió a casa al mes. Arrepentida. Llorando. Fue un error. Carlos. No significa nada. La dejé volver. La abracé esa noche, sintiendo su cuerpo traidor contra el mío. Y pensé, el error lo cometeréis vosotros ahora. Mi trabajo me absorbía. Era arquitecto, socio mayoritario en una firma que diseñaba edificios emblemáticos en Madrid. Javier había entrado gracias a mí, con un porcentaje menor. Elena era decoradora de interiores. Colaboraba en muchos proyectos. Los tres estábamos entrelazados profesionalmente. Eso facilitaba las cosas.
Observé sus rutinas. Elena salía los jueves a clases de yoga en un centro de Malasaña. Javier la recogía después en su coche. Los seguí una vez. ¿Desde lejos? Aparcado en una calle lateral. Se besaban en el parking subterráneo como adolescentes. Sentí náuseas. Pero también una claridad fría, la venganza no sería un estallido. Sería una erosión. Empecé a documentar. Fotos discretas con el móvil. Correos interceptados gracias a un programa que instalé en el ordenador compartido de la oficina. Nada ilegal aún. Solo precaución. Me convencí de que era por si acaso. Por si necesitaba pruebas para el divorcio. Pero en el fondo sabía que era más. Las noches eran las peores. Solo en la cama. Recordando cómo Elena gemía con él. Me masturbaba pensando en su traición. Odiándome por ello. Me levantaba a las 4 de la mañana. Caminaba por el pasillo oscuro del apartamento en lavapiés que habíamos reformado con tanto cariño. Pensaba en suicidarme. En dejar una nota que los destrozara. Pero no. Vivir era la primera parte de la venganza. Sobrevivir y verlos caer. Un día. Elena me anunció que estaba embarazada. Es tuyo. Carlos. De antes. ¿Mentía? Lo supe por las fechas. Pero sonreí. La besé en la frente. Vamos a ser padres. Javier palideció cuando se lo conté en la oficina. Sus ojos se clavaron en los míos un segundo de más. Ahí empezó el miedo real. El embarazo avanzó. Elena estaba radiante. O fingía estarlo. Yo la llevaba a las revisiones en la clínica privada de La Moraleja. Pagaba todo sin quejarme. Javier evitaba mirarla directamente en las reuniones. La tensión era palpable. Pero nadie decía nada. Yo seguía observando. Instalé una cámara discreta en el salón. Disfrazada de detector de humo. Grabé sus conversaciones cuando creían estar solos. Elena le decía a Javier por teléfono, tenemos que parar. Carlos sospecha algo. Él respondía, no seas paranoica. Es un cornudo típico. Lo superará. Cornudo. La palabra me quemó durante días. Me imaginaba cortándoles la garganta. Pero reprimí el impulso. En cambio, empecé a manipular los proyectos. Javier llevaba uno importante, un hotel boutique en Salamanca. Introduje errores sutiles en los planos que él revisaba. Nada grave al principio. Solo retrasos que lo hacían quedar mal ante los inversores. Elena notaba mi frialdad. Estás distante. Carlos. Yo respondía con sonrisas, el trabajo. Amor. Y el bebé me tiene nervioso. Ella se culpaba. Intentaba compensar con sexo forzado. Con cenas románticas. Yo participaba. Pero dentro sentía un vacío helado. El niño nació en primavera. Un varón. Lo llamamos Alejandro. Como mi padre. Elena lloró de alegría. Javier vino al hospital. Fingiendo ser el amigo leal. Le estreché la mano con fuerza excesiva. Gracias por venir. ¿Socio? Sus ojos evitaron los míos. Con el bebé. La rutina cambió. Elena dedicada a la maternidad. Javier más cauteloso. Pero seguían viéndose. Lo sabía por las grabaciones. Planeaban un futuro juntos. Una vez que yo aceptara el divorcio, decidí acelerar. Contacté discretamente con un detective privado. Un ex policía recomendado por un cliente. Le di fotos. Horarios.
Obtuve pruebas irrefutables, hoteles en las afueras. Mensajes explícitos. Pero no las usé aún. Primero, ataqué profesionalmente. Convencí al consejo de la firma para auditar los proyectos de Javier. Los errores que yo había introducido salieron a la luz. Lo acusaron de negligencia. Tuvo que defenderse. Sudando en la sala de juntas. Alguien sabotaje mis planos. Dijo. Miró hacia mí. Yo mantuve expresión neutra. Quizá estrés personal. Javier. Todos cometemos errores. Elena empezó a preocuparse por él. Discutían por teléfono. Yo escuchaba todo. Mi transformación era interna. Ya no sentía rabia explosiva. Solo una determinación fría. Me miraba al espejo y veía a un extraño, ojos hundidos. Sonrisa calculada. Me preguntaba si valía la pena. Si al final no perdería más yo que ellos. Una noche. Con Alejandro durmiendo. Elena me confesó hubo algo con Javier. Pero se acabó. Mentía a medias. La abracé. Te creo. Empecemos de nuevo. Pero no. Envié anónimamente las primeras pruebas a la mujer de Javier. Fotos borrosas. Pero suficientes. Su matrimonio se tambaleó. Javier empezó a beber más. A cometer errores reales. Yo pagaba el precio, insomnio. Pastillas para dormir. Soñaba con sangre. Con sus caras destrozadas. Despertaba sudando. Comprobando que Alejandro respiraba. La venganza avanzaba. Pero me devoraba. Javier perdió confianza en la firma. Los inversores exigían su cabeza. Propuse una solución, que vendiera su parte a precio reducido. Por el bien de todos. Aceptó. Acorralado. Firmamos en una notaría de la calle Serrano. Salí de allí dueño absoluto. Elena lo defendía en privado. Estás siendo cruel. Carlos. Yo respondía, solo negocio. Pero ella intuía más. El detective siguió trabajando. Descubrió que Javier había desviado fondos menores para regalos a Elena. Nada grave. Pero suficiente para una denuncia. No la presenté aún. Esperé. Alejandro crecía. Era mi ancla. Sus risas me recordaban por qué aguantaba. Pero también me aterrorizaba, ¿qué clase de padre era? ¿Planeando destrucción? Una tarde. Javier me confrontó en el parking de la oficina. Sé que fuiste tú. Los errores. Todo. Lo negué calmado. Paranoia. Amigo. Me empujó contra el coche. Por primera vez. Sentí tentación de golpearle. Pero me contuve. Tócalo y te destrozo legalmente. Se fue temblando. Elena empezó terapia. Por el posparto. Dijo. Pero hablaba de culpa. Intentaba ser mejor esposa. Yo la manipulaba, regalos. Viajes cortos a Toledo. Sexo apasionado fingido. Dentro. Me pudría. Amigos notaban mi cambio. Estás más serio. Carlos. Sonreía, madurez. Envié más pruebas anónimas, a los padres de Elena. Conservadores de toda la vida. La llamaron escandalizados. Lloró días. Javier perdió su casa, divorcio caro. Se mudó a un piso pequeño en Vallecas. Yo prosperaba. Nuevos proyectos. Reconocimiento. Pero vacío. Dudé. Una noche.
Borré algunas grabaciones. Pensé en parar. Pero al día siguiente. Vi un mensaje de Elena a Javier: te echo de menos. Volví al plan. El precio: perdía empatía. Veía gente como piezas. Incluso a Alejandro. A veces. Como excusa. La venganza me humanizaba menos. Javier tocó fondo. Pidió préstamo para empezar solo. Lo rechacé cuando vino a pedirme ayuda. Lo siento. Socio. Riesgo alto. Elena sospechaba todo. Has cambiado. Me das miedo. Admití parte: sufrí mucho. Pero no la verdad. Usé las pruebas financieras. Denuncia anónima a Hacienda por irregularidades pasadas. Investigación empezó. Javier desesperado. Intentó chantajearme: si me hundes. Cuento lo del sabotaje. Reí. Pruebas contra pruebas. Pierdes tú. Elena quiso divorcio. No te reconozco. Amenacé con custodia: el bebé se queda conmigo. Tengo pruebas de tu infidelidad. Se quedó aterrorizada. Manipulé su entorno: rumores en su círculo de decoradoras. Clientes la evitaban. Javier perdió licencia temporal. ¿Bebía? Accidente de coche menor. Pero suficiente para más problemas. Yo: éxito externo. Infierno interno. Terapia propia. ¿Secret? Psiquiatra dijo: obsesión destructiva. Ignoré. Elena intentó suicidio: pastillas. La salvé. Hospital. Por ti. Carlos. Por lo que nos hiciste. Culpa me golpeó. Pero también satisfacción. Alejandro preguntaba por mamá. ¿Mentí? Venganza casi completa. ¿Pero quién era yo? Elena salió del hospital. Silencio entre nosotros. Cuidaba a Alejandro mecánicamente. Javier: ruina total. Deuda. Sin trabajo. Vino a casa. ¿Borracho? Acaba conmigo de una vez. Lo eché. Pero planté semilla final: sugería un contacto que lo contratara en proyecto fallido. Elena descubrió parte del plan: encontró archivos en mi ordenador. Confrontación: eres un monstruo. Vosotros me creasteis. Intentó irse con el niño. Bloqueé legalmente. Javier arrestado por fraude menor. Prisión preventiva. Elena colapsó. Gané. Pero perdí todo. Dudé fuerte. Pensé confesar. Parar. Pero no. Precio: aislamiento total. Nadie confiaba en mí. Veía traición everywhere. Alejandro crecía distante. Venganza me consumía. Todo culminó. Javier condenado leve. Pero reputación destruida. Salió. Emigró. Elena pidió divorcio real. Custodia compartida. Pero se mudó lejos. Yo solo en apartamento grande. Éxito profesional. Pero vacío. Miro fotos antiguas. ¿Valió la pena? A veces. Visito tumba simbólica: lo que fui. Alejandro me visita. Pregunta: ¿por qué mamá llora siempre? No respondo. ¿La venganza salva o condena?